Gracias, señora presidenta. Buenos días, lehendakari, consejeros, señoras y señores parlamentarios. No voy a ahondar en cifras y datos porque el tiempo de que dispongo no me lo permite y voy a hacer una lectura global de los presupuestos. La economía es el fundamento sobre el que pivota nuestro presente y nuestro futuro. La responsabilidad de hacer unas cuentas realistas y coherentes con el panorama actual supone afirmar con rotundidad, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir en el verano, de si salvaremos o no la campaña y si la pandemia terminará en el 2021 o quizás en el 2024. No lo sabemos y, no sabiendo esto, lo que no se sostienen son las previsiones sobre las que se apoyan estos presupuestos. Nos endeudamos en base a unas previsiones carentes de valor, sin una propuesta para saber cómo pagar esa deuda a las que nos condenan. No cabe duda de que la Administración debe acudir a la deuda para poder superar este bache interminable, pero ¿no es de justicia pedir también que antes se ajuste el cinturón? ¿Se imaginan una familia que pase de tener a todos sus miembros trabajando a de repente tenerlos en paro? ¿Cómo de prudente sería la decisión de esta familia de irse de vacaciones a Ezcaray como hacía todos los años, sin saber cuándo volverán a trabajar? Esta es exactamente la filosofía de estos presupuestos: actuar como si aquí no hubiese pasado nada. Una decisión imprudente donde las haya, unos presupuestos continuistas. Si de Vox dependiera, la nota de estos presupuestos estaría clara: suspenso rotundo. He de confesarlo, sus cuentas nos han dejado helados, al igual que la gente que está ahí fuera, pasando frío, sin poder trabajar, impotentes ante la ruina que se podía haber evitado, ante una gestión nefasta que ya no pueden tapar con la disculpa de que la pandemia es impredecible. Esa excusa se agotó hace ya unos meses. Señores del Gobierno, reflexionen. No han convencido a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Sus cuentas están alejadas de la realidad, o mejor dicho, se quedaron en aquel lejano 2019. Pero seamos realistas, ustedes pueden hacer esto, tienen el poder suficiente para ello. Pero el problema no es no habernos convencido a los grupos de la oposición. La cuestión es la decepción de hosteleros, comerciantes, empresarios y personas vulnerables. No están satisfechos los hosteleros. Me he pasado días visitando a muchos y me han contado de primera mano, no está el señor Hurtado, pero me dirijo a él, de primera mano que no han recibido un euro o que lo que han recibido han sido migajas que no les dan ni para pipas. Tienen que ver, sin embargo, cómo se dilapidan 150 millones de euros en una televisión pública vasca que es la más cara de toda España. Y mientras, ellos recibiendo limosnas cuando se les tendría que haber indemnizado por haberles obligado a cerrar sus persianas. Nuestros mayores nos presentaron este lunes un documento pidiendo, entre otras muchas cosas, que las mascarillas entren en la tarjeta sanitaria. En cambio, han preferido gastar en impulsar más aún el euskera, algo que a la sociedad vasca no nos da de comer. Nuestros comerciantes se sienten estafados cuando ven la cantidad de recursos destinados a abrir embajadas en el exterior o lanzar una marca que nadie reconoce fuera de España, Basque Country. Millones de euros y recursos dilapidados. ¿Y qué se encuentra uno al pasear por los centros de las ciudades vascas? Cierre, abandono, todo lleno de carteles de se vende y se alquila. Por otro lado, también muchas federaciones de deporte están indignadas ante unas cuentas que destinan cientos de miles de euros en internacionalizar el deporte vasco, más incluso que a potenciar deportes en personas con necesidades especiales, o el deporte femenino, o deportes con gran arraigo como rugby o piragüismo. Sin embargo, dan prioridad al frívolo sueño de una selección vasca de fútbol frente a las necesidades de otros deportes absolutamente infrafinanciados. Sectores que he podido visitar, como digo, a lo largo de esta semana, que están desolados, derrumbados ante una situación que ha puesto patas arriba su vida. Y frente a esto, las cuentas que hoy se aprueban son ordinarias, como si el COVID no hubiera hecho estragos en nuestra sociedad. Han dejado clara cuál es su apuesta: no renunciar ni por un segundo a su proyecto nacionalista. Nuestra lectura es clara: antes un país vasco arruinado que sin euskaldunizar. Esto es importante y la sociedad debe de saberlo. Nos obligan a apretarnos el cinturón a todos, pero ustedes no renuncian a nada. Por el contrario, tenemos la mayor cantidad de altos cargos políticos.
Me preocupa la falta de prudencia ante la crisis que nos acecha. Una temeridad basada en el endeudamiento en más de 2.500 millones de euros para que siga la fiesta de los políticos, y que van a pagar las empresas y familias vascas. No hay fórmulas mágicas y esto hay que decirlo alto y claro. La deuda la pagaremos los de siempre, la España que madruga y las clases medias. Pero, sin embargo, ¿qué hacen los partidos en el poder? Les recuerdo que algunos de los puntos de nuestra querida y desorbitada arquitectura institucional se podría recortar. Por ejemplo, Parlamento, diputaciones, ayuntamientos, cuadrillas. Tenemos una estructura gigante para una región minúscula de poco más de 2 millones de habitantes que tienen problemas muy graves en el horizonte. No solo la pandemia, sino un envejecimiento que hará que dentro de 30 años sean muchos más los jubilados que los trabajadores. ¿No es tiempo de hacer reformas? ¿No es tiempo ya de valentía? ¿No es tiempo de admitir que no podemos duplicar las instituciones sin necesidad? ¿No ha servido esta pandemia para ver que el sistema autonómico abunda en duplicidades, cuesta mucho más y es menos eficiente? Por supuesto, a estas preguntas no puede responder la clase política vasca, pues forma parte del mismo problema. Los movimientos globalistas buscan destruir el Estado-nación, nos quieren separados, pues así somos más débiles, quedamos a expensas de su voluntad. Les invitamos a que trabajen con valentía y generosidad y hagamos las reformas necesarias para que, al igual que nosotros, nuestros hijos puedan ser los dueños de su destino. Y para eso tenemos que racionalizar recursos y buscar el objetivo principal de toda sociedad, remar todos juntos. Desde Vox creemos que otros presupuestos son posibles, donde por cultura se entienda potenciar a todos por igual y no solo a una determinada visión del mundo frente a otra, donde el Departamento de Seguridad dirija los recursos hacia el objetivo de ser una referencia en investigación de delitos de toda naturaleza, donde por educación se trate de formar a nuestros jóvenes y no de adoctrinarlos en los preceptos de su ideología, donde la prioridad sea ayudar a nuestros mayores y a las personas vulnerables y no imponer el euskera. En Vox entendemos que otros presupuestos son posibles, los presupuestos en base cero, donde cada nivel de gasto esté debidamente justificado, acorde a las necesidades del momento y que no se puedan justificar por los ejercicios anteriores. Más de 12.000 millones donde unos y otros sacan tajada mientras nos enfrentamos a la crisis económica más devastadora del siglo, con el objetivo de que parezca que aquí no pasa nada, con el punto de vista puesto en el marketing político y no las personas como eje vertebrador. Viven una realidad paralela. Su mundo no es el del resto de los vascos y si no admiten esto, entonces hacen estas cuentas a sabiendas de que son un ejercicio de responsabilidad absoluto. Y lo que es peor, nos condenan a vivir a remolque de sus nefastas decisiones. Luego dirán que nosotros somos populistas, pero que les quede claro una cosa, no hay nada más populista que prometer y no cumplir. No hay nada peor que mentir. Muchas gracias. Sigo diciendo es que desde Vox decimos no a estos presupuestos. Unos presupuestos, repito, que abundan en el desgaste social, en destinar los fondos a una arquitectura institucional que nos desborda por completo y que, lo que es peor, no reporta mejoras significativas en la calidad de vida de la gente. Es más, en muchas ocasiones las impide. Les pongo un ejemplo. Cuando uno se gasta todo su salario en pagar la hipoteca o el alquiler, lo que va a pasar es que el dinero no llegará para comida, luz y otra serie de servicios fundamentales. Las autonomías, ese invento que se ha desarrollado hasta límites insospechados, es exactamente eso. Un bonito escaparate para presidentes autonómicos con instituciones y competencias a su servicio, pero que no redundan en el beneficio de la sociedad. No hay dinero para todo y con la crisis de la COVID ha quedado claro. No es una cuestión menor. Nuestras empresas cierran y las que no cierran son compradas a precio de saldo por capital extranjero, perdiendo nosotros cualquier capacidad de decisión al respecto. No es que sea un escándalo endeudarse, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que lo vemos necesario. En esta tesitura, el escándalo es endeudarse y gastar el dinero en cuestiones accesorias y no en proteger a nuestras empresas y familias. Hoy, en realidad, es un día triste para todos. Perdemos la oportunidad, la de coger nuestros problemas estructurales y ponerles coto, desde el reto demográfico, pasando por la sobredimensionada administración. ¿Y qué nos hemos encontrado? Unos fondos europeos Next Generation que sabe Dios cómo los van a gastar.
no se especifica aún nada concreto, y unas cuentas que hoy podemos afirmar que son simple y llanamente imposibles de cumplir. Decían hace unos meses, fin de la austeridad. Les exigiré valor dentro de un año cuando el mensaje sea toca apretarse el cinturón. Un cinturón al que ya le quedan pocos agujeros y con el que terminarán por cortarnos la respiración. Muchas gracias.